Llegamos al último bloque de la política por otros medios. Estamos con Diego Rossi conversando sobre la situación en el campo de las industrias culturales, de la televisión por cable, del cine también. Y dentro de esto, en un texto que escribiste hace muy poquito, publicado en Página 2 en La Ventana, pero que también circuló mucho por internet, decías algo así como que la ley de comunicaciones convergentes o tecnológicas, que no sabemos ni siquiera el nombre que va a tener porque no se conoce ese texto que la comisión redactora supuestamente estaba poniendo en discusión entre ellos, porque todavía no lo conocemos, y que reemplazaría a la ley de Argentina Digital y de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a la vez la ley de reforma tributaria, que recién referías un poquito sobre el final del bloque anterior, van a definir nuestro futuro. Me gustaría que nos cuentes un poco por qué estos proyectos pueden impactar en la desregulación del financiamiento y además de qué manera nos impactan en nuestro derecho a la libertad de producción, como decías al principio, a la libertad de expresión y de las audiencias a informarse. Sí, la verdad que estamos en varias trampas a la vez. En una reunión reciente se refería a esos proyectos como proyectos fantasma. Y es jodido porque si vos vas a dar una pelea conceptual, ideológica, si vas a poner el cuerpo, tener a un fantasma enfrente, no sabés contra quién, o no estarías peleando con tu propia sombra, digo. Y mientras tanto las cosas... Y a dónde pegar también, ¿no? Y mientras tanto las cosas pasan por otro lado, pasan por los decretos, pasan por las resoluciones. Entonces, sabemos que nos están, vamos a decirlo también bestialmente, sabemos que nos están reprimiendo formas de financiamiento, reprimiendo el propio debate, y aparte con un lenguaje perverso, es decir, miran a cámara y dicen, estamos dialogando. Y cuando vos querés hablar con alguien no te atienden el teléfono, te dicen que hagas un monólogo, o sea, que le mandes un mensajito de WhatsApp, y no es así. Claro, son muy divinos para ese tipo de cosas, para mandarte un mensajito de WhatsApp, pero después cuando tenés una reunión, finalmente no tiene ningún resultado concreto. Entonces, a falta de resultado concreto, es un diálogo que no tiene resultado. Si no tiene resultado, entonces no es un diálogo, es un simulacro. Vamos a ser clarísimos, el Congreso está cerrado este año. El que lo quiera ver abierto es porque se sigue haciendo ilusiones. Y el cierre del Congreso tiene que ver con que pudieron sostener, por ejemplo, un veto a una ley aprobada por una inmensa mayoría, que era la ley de emergencia ocupacional, que tuvo mucho que ver, movimientos sociales diversos, y la vetan porque dicen, bueno, en realidad no hay emergencia, no entendemos. Entonces, no hay discurso posible o debate posible en ese marco, por ende hay proyectos fantasma. Ante eso, ¿qué hacemos? Y es complicado porque, por un lado, tenés que explicar con la cantidad de medios que disponés y con los recursos políticos de cada organización, que es un falso dilema, el tema de meterse a debatir un proyecto que no existe. Por el otro lado, tenés que estar cuidando los flancos débiles, de donde pegan desde las clausuras de emisoras hasta de financiamiento, hasta otro tipo de incumplimientos, hasta el uso también perverso de los medios públicos, que prácticamente les eliminan la audiencia haciendo programas tan berretas y tan anodinos y tan poco promocionados que no los ve nadie. Bueno, y todo lo que es el desarme del fútbol para todos también, ¿no? Entonces, que alguien me contaba que entre agosto y octubre no van a salir a cobrar porque se dieron cuenta que es periodo preelectoral, ¿no? Qué lindo que sería que salgan a cobrar, porque realmente nos hacen hacer un duelo y ahora parece que no se la bancan. Bánquensela, salgan a cobrar como están cobrando los abonos, 800, 1000 pesos. Para alguien que gana menos de 10.000, tener que pagar 1000 por su derecho a estar informado en esta sociedad contemporánea, que lamentablemente vivimos bastante pendientes de algunas cosas, es un décimo del sueldo, es una necesidad construida por el mercado que nosotros nos estamos deglutiendo porque no nos queda otra. Por ahí también en algún momento nos ofrecieron una tarjeta de 500, ¿no? Para que hagamos recarga, nos salga caro igual, pero los pobres también pueden. Y sí, parezca que estás gastando menos, digamos. Sí, gracias por la promo, pero necesitamos sostener un criterio de gratuidad del servicio, así como necesitamos sostener, sea la plataforma que sea, un derecho a la promoción y a la distribución de contenidos propios, de contenidos nacionales, ojalá de contenidos regionales. Es fuerte, ¿no?, que Telesur hoy haya sido cambiado por la señal de La Nación. La Nación, que no es
La República, sino que es un diario centenario y atorrante que está haciendo audiovisual y está haciendo ajuste. Entonces, en ese marco sí tenemos que discutir el núcleo central al que van a aludir los proyectos del macrismo. El núcleo central de la reforma tributaria es ir en contra de los recursos asignados con asignación específica. O sea, es Cavallo. ¿Qué hacía Cavallo? Decía, tengo que administrar el ajuste, tengo que administrar la balanza de pagos y para eso me quedo con todos los vueltos, me quedo con todas las cositas chicas que finalmente son actividades que dependen de la macroeconomía. Así fue como el Instituto del Cine, por eso la reacción del Inca, el Instituto de Cine perdió la autarquía, se la sacaron. ¿Por qué? Porque el que tenía que manejar los recursos no podía haber otra lógica que no sea la lógica macroeconómica para manejar la guita, aún de sectores relativamente chicos como puede ser el audiovisual. Eso lo tenemos que discutir y lo tenemos que defender. Tenemos que defender las leyes nacionales, por supuesto, como la ley de educación, como la ley de medios. No hay una sola ley, no es solamente la ley de medios. Hay un entramado que no lo hizo el kirchnerismo. Hay un entramado que viene de gobiernos y de experiencias históricas que los argentinos supimos, con nuestros más y con nuestros menos, construir y que nos definen parte de nuestra identidad y que nos definen también y somos reconocidos afuera. No es solamente una cuestión económica, es una cuestión que tiene su expresión tributaria, pero la tributación la tenemos que leer al calor de un proyecto sociopolítico. Y por el otro lado, la vieja y querida ley de medios, que tan vieja no había sido y por ahí tan defendida o tan querida tampoco. Vemos siempre que detrás de una ley tiene que haber una política. Algunos se olvidan y entonces empiezan a dibujar artículos. Yo creo que no puede haber articulados sin coherencia política y sin una mirada de quién los va a defender. Entonces, leyendo las dificultades y la lentitud en la aplicación de la ley audiovisual desde su sanción hasta su derogación parcial, digamos. Bueno, lo bueno es que cuando uno habla, el otro construye o escucha y razona como quiere. Pero cada vez que nos olvidamos de esta coherencia y de que no se dibujan las cosas para que después otro las aplique, no nos va tan bien. ¿Crees que la ley audiovisual tuvo también, tuvo enemigos muy fuertes afuera, pero, digamos, siguiendo su desarrollo, parecería que adentro también tuvo enemigos fuertes? Yo no sé si enemigos. En todo caso, hay un concepto desde la politología que es la capacidad institucional, que es, bueno, hacete cargo de esa construcción y llevarla adelante. Por ahí no hubo tanta capacidad, no se pudo construir esa capacidad, pero esa capacidad no es teórica, es de personas, y las personas también tienen proyectos. Y un proyecto político tiene varias vertientes, y en ese sentido uno lee internas en todos los gobiernos y en el anterior también. La capacidad de conducir o de coordinar las internas en pos de un proyecto también marca capacidad político-institucional. Y después Max Weber decía la paradoja de la acción. A veces cuando haces, bueno, no siempre, cuando haces te equivocás, omitís, priorizás, y eso ya te está generando lo que vos denominaste enemigos, yo diría por lo menos resistencias o dudas, y eso en un segundo o tercer gobierno, si tomamos al kirchnerismo como una continuidad, lo complicó mucho. Pero el problema no es, y en esto, aún siendo asesor del Frente para la Victoria me hago cargo, el problema no es el kirchnerismo, el problema somos nosotros. El problema es cuando perdemos la mayoría del sentido común, por más que la hayamos construido en forma de vanguardia, no sé, pero teníamos una mayoría de sentido común. Y la perdimos. Uy, ahí se me abrió otro programa, Diego. Bueno, me podrás invitar nuevamente o buscar ya para pensar sobre subjetividad, ¿no? Pues sí. Es linda esa idea de vanguardia, ahí para... Cuando nos creemos vanguardia iluminada, cagamos. Me parece a mí, desde una mirada siempre pensando en que la política tiene que ser llevada adelante por mayorías. Pero bueno, nada se termina demasiado, o por lo menos uno tiene la sensación que nos volvemos a encontrar en algún lado. Así que las políticas públicas también son eso, son puntos de encuentro. Si no lográs encontrarte con otros, por ahí tengas la autoridad o el autoritarismo como para imponer algo, pero no va a durar mucho. Bueno, interesante el cierre. Gracias por acercarte a Barricada TV.
Llegamos entonces al final de esta edición. Les mandamos saludos a los compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Luján, también de la ciudad de Buenos Aires y del primer cordón del conurbano, a donde nos están viendo, y creo que también nos ven en Carmelo, Uruguay, así que también un saludo para ellos. Y bueno, quédense, acérquense, ayúdennos a construir esta trinchera que es Barricada TV.